Hola queridos amigos, es un gusto saludarles nuevamente. Nos encontramos en un nuevo capítulo de Huellas del Maestro. Hemos venido hasta la ciudad de Temuco para conocer la historia de un amigo nuestro. La historia que él nos contó es una historia que sin duda hoy va a llegar al corazón de muchos de ustedes y queremos compartirla. Yo nací el año 84 acá en Temuco y tuve el privilegio de nacer en un hogar adventista, en un hogar cristiano, donde se me enseñaron muchos valores, muchas cosas importantes que fui aprendiendo con el tiempo, fui en cierta manera experimentando mi vida desde pequeño. ¿Tienes recuerdos tú de esos momentos cuando tal vez ibas aprendiendo las cosas relacionadas con Dios en la iglesia o en la casa? ¿Tienes algún recuerdo? Sí, por supuesto. Siempre mis padres nos enseñaron a hacer cosas, a cantar, por ejemplo. Ya. Cuando éramos pequeñitos con mi hermano, a veces entonábamos algunas alabanzas y siempre participando, siempre colaborando en todo sentido, o sea, dentro de la iglesia. Me acuerdo que, por ejemplo, en las clases de los niños, juveniles, por ejemplo, y todas esas etapas que uno va pasando en la iglesia, uno va aprendiendo cosas. Yo me acuerdo, yo soy de esos tiempos del franelógrafo, Claro. pegar las figuritas digamos, en esa como pizarrita que había, ¿no es cierto? Porque ahora todo es digital, todas las cosas son digitales, hay data para esas cosas o televisión. Y en ese tiempo se usaban esas figuritas. Yo me tengo muy grabado en mi mente esas actividades que hacíamos para aprender de Jesús. Cristian, y bueno, tú tienes esos recuerdos lindos de tu infancia. Sí. Aquí en tu hogar también, me imagino, tal vez hacían el culto familiar, cantaban, oraban. Yo creo que una de las cosas que a nosotros nos marcó el tema del culto familiar, porque es una instancia donde todas las familias nos podíamos reunir, por ejemplo, los viernes de tarde, recibir el sábado, conversábamos, leíamos. Nosotros me acuerdo que siempre teníamos una lectura especial. Siempre se leía, siempre se conversaba y se compartían testimonios, o quien viniera a visitarnos y estaba presente en nuestro hogar, lo invitábamos y lo incluíamos en el culto. En ese tiempo mis papás lo dirigían, nosotros éramos pequeños y siempre en esa edad fuimos como más cercanos a la iglesia, siempre cercanos al Señor y estuvimos compartiendo. Tú fuiste avanzando, fuiste creciendo, obviamente, llegaste a una época de adolescencia. ¿Cómo viviste esa etapa en tu vida? La adolescencia fue en tanto una etapa un poco más complicada. El hecho de repente conocer un poco más de mundo. De hecho, yo también estudié y crecí en un colegio adventista desde primero básico hasta cuarto medio. Y por ahí por octavo, ya por primero medio, empecé a adquirir algunas costumbres, algunas cosas. Que lo que pasa es que uno en la adolescencia quiere más cosas, sentir sensaciones, tal vez vivir experiencias. Y comienza una etapa en que uno empieza a cuestionarse las cosas. Yo creo que eso es uno de los, en cierta manera, los riesgos que uno corre cuando comienza a dudar de lo que cree, de lo que piensa o de lo que le han enseñado. ¿Y qué te llevaba a dudar de lo que tú habías aprendido? Sí, muchas veces uno, a veces donde cree que dentro de la familia las cosas no hay problemas, no hay dificultades, porque uno a veces crece creyendo eso. A veces pasa que muchas veces uno se desilusiona de los padres en ciertos aspectos. Los ve como personas perfectas hasta cierta edad y comienza a cuestionarse las cosas. Y lamentablemente a veces uno cuando pasa en esa etapa y siente esa necesidad de explorar tal vez el mundo, y muchas veces los padres nos limitan. Nos limitan, ¿por qué? Porque ellos quieren protegernos, quieren de cierta manera
resguardarnos, y a veces como jóvenes, y yo sé que todos hemos pasado por esta etapa, queremos libertad, queremos hacer cosas, pero nuestros padres están tan preocupados por guardar los principios que nosotros tal vez no nos vayamos fuera de los caminos que terminan aprisionándonos, terminan muchas veces exigiéndonos más que el resto, porque ellos a veces buscan perfección. Un hijo de Dios siempre se enseña que debería ser una persona correcta, intachable, pero a veces pasa que los padres a uno lo presionan tanto para no ver a sus hijos caer tal vez en problemas, que al final terminan provocando el efecto contrario. A veces uno como hijo necesita un apoyo o una guía para poder caminar en este mundo, pero ¿qué sucede? Que los padres, cuando son demasiado aprensivos, muchas veces tienden a ahogarnos. Y eso es uno de los cuidados, yo creo, que deberían tener los padres, tal vez los que nos están viendo, tener cuidado a sus hijos cuando pasen por esa etapa, la adolescencia, 14, 15 años, darle un poco de libertad, pero siempre bajo el consejo tal vez divino o lo que ellos han visto. Mi papá muchas veces solamente trabajo, llega a la casa cansado, se queda dormido en el sillón, no había tiempo para jugar, para compartir, entonces uno empieza a ver esas cosas que no somos importantes para nuestros padres, no nos merecemos un tiempo, una dedicación para poder continuar, entonces uno pierde la confianza. Qué importante eso que tú acabas de mencionar, porque Sí, el mundo que vivimos hoy es un mundo tan vertiginoso, ¿no? claro, Donde se corre el día entero y a veces los padres tienen desafíos, el sustento del hogar, desafíos económicos. Y parece también que el mundo en el cual nosotros vivimos te ha puesto en un estilo de vida en el cual tú tienes que adquirir otras cosas y siempre estás pensando en llenarte de cosas y finalmente corres todo el día. Y lo que es más importante, que a veces está el núcleo familiar, la familia, los hijos, se van dejando de lado, van quedando en un segundo, tercero, cuarto plano. Y se pierde esa atmósfera que debería existir. Y eso sucede incluso en los hogares cristianos. sí, eso es muy frecuente porque, como dije a un principio, uno llega a un momento en que confía tanto en sus padres que tiene un lazo muy grande, un vínculo muy grande, pero cuando uno empieza a crecer, a tener tal vez otras necesidades, tal vez los padres no están preparados o no se dan cuenta, y sus hijos empiezan a irse de las manos de a poco, de forma pausada. Esto no es un cambio que sucede de un día para otro. ¿Y qué pasaba con tu conexión con la iglesia en ese tiempo? Porque, bueno, antes estaban los conquistadores, tenías las clases de niños, pero ya cuando entraste en esa etapa de adolescencia, como decías tú, en octavo, primero medio y todo, ¿mantenías ese vínculo con las cosas de la iglesia o paulatinamente también te fuiste desvinculando? Yo creo que una de las consecuencias del núcleo familiar, cuando las cosas no funcionan bien, todo el resto empieza a funcionar mal. ¿En qué sentido? Ya uno pierde la confianza. Si perdió la confianza con los padres, empieza a perder la confianza en todo el resto de las personas. Porque se supone que los papás son en quienes más confiamos. O sea, si nuestros padres a veces nos defraudan en algunos aspectos, como hijos, como los vemos a ellos, empezamos a dudar de todo el resto, de los ministros, de la gente de la iglesia, de los hermanos, y empezamos a buscar detalles, empezamos como a buscar excusas para no hacer esto, no hacer lo otro. Y por supuesto, obviamente, fue como la etapa en que ya dejé de participar, ya no asistí más al club, las clases ya no me parecían interesantes, sentía que todo el mundo me mentía o tal vez que no era honesto, y uno empieza a tener una visión como adolescente y se empieza como a encerrar en sus propias ideas, empieza a escuchar otras opiniones y empieza a dudar de la gente, buscar y empezar a ver dónde criticar, dónde ver los detalles y buscar el error para decir, viste, este igual que el resto. Entonces uno como adolescente empieza a cuestionarse esas cosas y empieza a buscar todo lo malo para poder justificar mi comportamiento, para empezar a justificar lo que yo hago y darme tal vez ciertas libertades. Y eso me pasaba a mí, y en un tiempo me empecé a sentir bien, extrañamente me empecé a sentir bien, creía que yo estaba bien, que yo estaba haciendo las cosas bien y el resto estaba equivocado. Entonces empieza como una etapa en que uno se empieza a manejar solo, tiene más libertad y cree que uno es dueño del mundo, que puede hacer absolutamente lo que quiera y el resto no toma en cuenta nada de lo que dice el resto. Ya en la enseñanza media prácticamente yo ya había cambiado mis principios, ya dejé de asistir a reuniones, a compartir con los jóvenes ya, porque uno empieza así de a poco
Y entonces en esa etapa de tu vida tú entraste en otro ambiente también, tratando de llenar tal vez, te sentías tal vez un poco vacío o buscando alguna respuesta de lo que estaba sucediendo en tu vida, porque todo esto era como un torbellino de cosas que estaban pasando una tras otra dentro de tu corazón, el hecho de pensar incluso en atentar contra tu vida, suicidarte y otras cosas más. ¿Y buscaste refugio en qué? Hace mucho tiempo atrás comencé a leer cosas relacionadas con la habilidad de tal vez manejar poder, hacer cosas, digamos, tal vez con la mente, con el pensamiento, en cierta manera, desear cosas y que se cumplieran. Comencé a leer libros de magia negra, cosas así, porque uno empieza a sentir odio y busca la forma de cómo hacer daño. Yo tal vez no tenía la posibilidad, tal vez, no era violento, no era un joven violento que solucionara los problemas a golpe, si alguien me molestaba. No, nunca, siempre a veces me pasaban a llevar, yo no hacía nada porque tenía esa mente o esa mentalidad que me habían enseñado, no, hijo, tú no tienes que pelear con los niños, y prácticamente uno aprende a no defenderse, o sea, prácticamente mis papás me decían, no, que tú como eres cristiano no debes pelear, y cuando las veces que peleé en algún momento, claro, acá me llegaban los retos a mí, ni siquiera me preguntaban si realmente yo tenía la culpa o no, y siempre había un castigo. Entonces, de esa manera de poder... Tú empezaste a explorar entonces en esa área de Exactamente. oculta, diríamos, de Claro. espiritista. Porque yo a veces pensaba, decía, pucha, ¿cómo me defiendo? ¿De qué manera? Y empecé a pensar en hacer mal a las personas, pero ¿de qué forma? Decía yo, ¿cómo me defiendo? No soy bueno para pelear, tal vez siempre me golpeaban a veces en el colegio, a veces me pasaban esas cosas, y busqué esa forma, ese método de poder hacer daño a las personas. Empecé a incursionar en libros de magia negra, empecé a leer cosas, pero eso también me llevó a hacer cosas. Por ejemplo, empecé a desear o a orar de otra forma. Ya no le oraba a Dios, sino oraba al enemigo, pensando en qué forma me podía ayudar. ¿Le orabas a Satanás directamente? Sí, directamente, muchas veces, pero a veces me daba rabia porque ni siquiera él me contestaba, o sea, yo decía, pucha, ¿cómo lo hago? O sea, ni Dios ya me contesta, ni el enemigo, entonces más odio sentía y buscaba más formas, y de hecho comencé a leer, por ejemplo, la misma Biblia satánica, la que editó o armó Anton LaVey, que es uno de los primeros satanistas que hubo acá, digamos, en Estados Unidos, que él comenzó con esta idea del manejar la vida con mis propios medios, que yo soy el dueño de mi vida, que Dios no tiene arte ni parte en lo que yo hago, y a mí me gustaba esa idea. Yo pensaba, decía, claro, yo quiero controlar mi vida, quiero controlar a las personas, quiero controlar a la gente, y empecé a leer ese tipo de libros, literatura. Me acuerdo que una vez encontré un libro acerca de levitación, por ejemplo, cosas así, de cómo hacer levitar almohadas y cosas por el estilo. El problema que me trajo tener ese tipo de literatura en la casa fue que empezaron a suceder algunas cosas. ¿Cómo qué? Por ejemplo, ruidos extraños. Empecé a sentir presencias dentro de mi pieza. Y de hecho, bueno, esto yo después lo supe con el tiempo. O sea, esto no fue en el momento, pero mi familia también empezó a sentir cosas extrañas. Empezaron a sentir, por ejemplo, presencia de alguien. Mi hermano, por ejemplo, me contó años después y él no sabía y después se enojaba conmigo, me decía, oye, sentía a veces que alguien se sentaba en mi cama, que alguien me observaba en la noche. Mi hermana también muchas veces sentía que la destapaban en la noche. Y esto es real, esto en cierta manera uno cuando se mete estas cosas, así como Dios existe y existe su protección, también existe el mal, así como se describe en la Biblia, en la Escritura, pero cuando uno juega con esas cosas es en cierta manera una persona que en cierta manera no cree, estas cosas son reales y pasan. Mi familia muchas veces la molestaron, mi papá sintió muchas veces presencia, a veces que le tocaban el hombro, a veces estábamos trabajando acá, sentíamos algunas cosas, y una de las cosas que más me complicó y que no me dejó dormir muchas veces, sentía la sensación de que alguien me estaba ahorcando en la noche. Entonces, por un lado yo pensaba y decía, chuta, ¿cómo lo hago? O sea, si yo se supone que estoy pidiendo una ayuda de las fuerzas oscuras, por así llamarlo de alguna manera, deberían protegerme, deberían cuidarme y yo utilizar esa fuerza, energía o como la gente lo quiera llamar, para hacer el mal, y resulta que se me estaba yendo
de las manos o en mi propia contra. Con eso uno empieza también apoyado con el tema de la música. Yo me empecé a vestir de negro, empecé a dejarme el pelo largo, de hecho hasta la mitad de la espalda, y andaba con mi cabellera para todos lados y me sentía bien, creía que tenía el control de las cosas. Usaba poleras tal vez con nombres o cosas, digamos. Símbolos satánicos. Claro, de hecho yo me acuerdo, como mis padres en ese tiempo todavía no se daban cuenta, yo usaba poleras de bastante bajo perfil y tenía otras escondidas para cuando yo salía a mis eventos, a cosas, de repente a alguna tocata, y ahí usaba poleras ya con símbolos más agresivos o más, en cierta manera, directamente relacionados con las cosas satánicas. Entonces a veces me pillaba las poleras, me las botaban, yo iba y compraba otras, y así, en cierta manera, yo me acuerdo, no sé, por ejemplo, tenía una polera donde aparecía, por ejemplo, una mujer desnuda crucificada en un madero simulando la muerte de Cristo, cosas así que eran, o sea, cuando la gente veía eso, quedaba impresionada, y eso era lo que yo quería causar, impresión a las personas, que yo era alguien distinto. Quería, en cierta manera, darme a conocer, pero de una forma diferente. Yo me acuerdo, había una banda que a mí me gustaba mucho, que en inglés se llama Dayside, y una de las características en español o la traducción significaba el suicidio de Dios o la muerte de Dios. Entonces esa banda yo me identificaba porque yo quería que Dios no estuviera vivo, que muriera, o en cierta manera dentro de mi vida, dentro de mi familia, que no existiera Dios. Y en esos momentos con los cuales tú estabas así en esa oscuridad, en esas tinieblas, ¿de alguna manera sentías que Dios te hablaba? Yo creo que Dios siempre me habló, o sea, siempre se las ingenió para hablar a través de mi familia, a través de mis hermanos. Bueno, mi hermano también experimentó una etapa igual donde también se alejó, tal vez hacia otras cosas, hacia otro tipo de orientaciones, pero yo era como el que lo hacía a propósito. Entonces mi familia, con el afán de buscar que yo retornara, por último que ni siquiera retornara a los caminos, por último que viviera una vida estable, porque llegaba tarde, pasaba de largo en el computador, a veces jugaba horas y horas, pasaba hasta tiempos, a veces pasé hasta, no sé, 20 horas jugando diario para tratar de en cierta manera, de aislarme de cierta forma. ¿Hubo algún momento específico en el cual tocaste fondo y de ahí dijiste, no, algo está mal, no está bien? Lo que pasa es que en muchas oportunidades yo planifiqué mi suicidio, o sea, generé esas ideas en mi mente. Incluso me acuerdo que tenía una especie de testamento. A veces uno, cuando ama mucho las cosas de este mundo, está preocupado por a quién dejarle las cosas. Yo me acuerdo que incluso tenía en una hojita anotado a quién le iba a dejar mis pertenencias. Que lo más valioso para mí era mi computador, porque vivía afanado, metido en esas cosas, y no tenía una oportunidad, digamos, de cambiar. Yo me acuerdo un día, estaba muy angustiado, muy triste, porque las cosas no me habían resultado. La universidad ya había perdido la oportunidad, no iba a clases, nada. Estaba súper angustiado y desesperado, y yo igual a veces sentía la necesidad de un cambio. Pero ¿de qué forma? Cuando uno se aleja tanto del Señor, ya no ve la salida, o sea, a menos que otra persona me la muestre. En una oportunidad, me acuerdo, encontré en mi pieza un díptico de la iglesia, y me llamó la atención. Lo miré y era acerca de la oración. Y eso me lo dejó mi hermana pequeña, y decía al reverso, decía, mira, estoy orando por ti porque quiero que tú te salves. Y eso para mí fue como, wow, o sea, me senté en la cama y me quebró un poco. O sea, yo hasta ese momento era una persona tal vez inquebrantable, porque creía que estaba viviendo un punto donde yo podía controlar todo. Pero en cierta manera fue tan fuerte ese mensaje, tan distinto a lo que yo había vivido, que mi propia hermana, siendo pequeña, se daba cuenta de esas cosas y me dice, yo quiero que tú te salves. Y de ahí entonces tú comenzaste a reflexionar un poco en tu vida. Sí, lo que pasa es que a veces uno es porfiado, es duro. Si bien empieza a reaccionar, claro, empieza a cuestionarse las cosas, si uno no se aleja en el momento adecuado, vuelve a hacer lo mismo.
exactamente lo mismo, ya no le importa. Pasó mucho tiempo después de esa situación. Yo creo que aproximadamente un año, un poco más. Pero siempre me da vuelta el hecho de la preocupación y las cosas. Y mi madre un día me dice, ¿sabes qué? Hay un programa especial que está haciendo la iglesia y se llama Las 40 Madrugadas. Y yo voy a empezar, y así, yo cuando mi mamá me hablaba de cosas de la iglesia, yo, chao, no, a veces me iba a leer y decía, oye, mira, tú estás equivocado. Entonces un rechazo grande. A veces los papás tienden a indicarnos los errores. Entonces cada cosa que me decían relacionada con la iglesia, con el Señor, yo no, chao, cerraba mi puerta y para afuera. O sea, de la puerta hacia afuera, nada Nada de la iglesia. de la iglesia. Pero mi mamá me dijo un día, no, yo voy a orar por ti, voy a hacer 40 madrugadas para que tú vuelvas al Señor. Yo le dije, hace todas las que quieras, porque yo no pienso volver. O sea, desafiante siempre, no estando dando chance a absolutamente ninguna cosa. Pero el Señor es tan grande y tan poderoso que hasta el más porfiado como yo, el más terco, en cierta manera puede lograr, en cierta manera, entender o entrar en razón. Y después de esas 40 madrugadas empezaron a hacer cambios en mi vida, cosas para mí extrañas. Tal vez empecé a sentir otras sensaciones especiales y empecé a sentir la necesidad de acercarme. Porque ya había fracasado. No caí en las drogas de forma profunda, pero sí estuve al borde. Probé marihuana y varias cosas, alcohol y un montón de cosas, pero siempre había algo que me sujetaba, algo que me hacía pensar, no vayas más allá, no vayas más allá, porque es un camino de difícil retorno. Y en ese momento ya, claro, se empezaron a dar las cosas. Y yo me acuerdo que una amiga de la iglesia mucho tiempo, un día pasó en mi casa y a veces me venían a ver, yo me hacía el ocupado, que no tenía tiempo. Y no un día, quería... Claro, no, nada, o sea, a veces los jóvenes intentaban rescatarme, pero perdían el tiempo. Yo les decía, ustedes pierden el tiempo. Y al final no vinieron más, o sea, a veces lamentablemente nosotros perdimos la esperanza con las personas o no tenemos paciencia. Y a veces uno quiere o se hace el difícil para ver hasta dónde pueden llegar. Entonces esta muchacha insistió y un día me dijo, ¿sabes que hay una vigilia en la iglesia y me gustaría que tú fueras? Y así, ya dije, ya voy a ir para que se dejen de molestar, dije yo, para que no me molesten, ya voy a ir para que no me molesten más. Ya partí, me acuerdo. Y fuiste así con tu pelo largo, fuiste con toda tu... En ese tiempo yo ya me había cortado el pelo, me acuerdo, porque yo ya había entrado a trabajar en una empresa, hacer la práctica, así que el jefe me dijo, córtate el pelo. Claro, pero tuve el pelo muchos años largo. En esa etapa ya tenía el pelo corto ya. Y me senté en la última banca, era una vigilia un día viernes, me acuerdo. Había unos pastores, había gente invitada. Me acuerdo que cantaba unas chicas, unas muy buenas amigas que tengo de Villarrica ahora, y ellas cantaron y uno se sorprende y ve cosas, ve a los chicos participar, el mensaje, pero yo siempre en mi postura de no estar en ello. Yo estoy aquí para cumplir y para, en cierta manera, dejar satisfecha a esta persona, Naisa, me acuerdo de su nombre, que ella me había invitado. Ya, de cierta manera, un poco desafiante y molestando a los otros chicos, porque claro, todos me vieron entrar después de mucho tiempo. Y sentarme al último atrás, algunos se sentaban al lado mío y yo echando la talla, siempre bromeando, riéndote. Claro, de repente, oh, mira qué simpática la chiquilla, a lo mejor podría venir a la iglesia más seguido, así, o sea, siempre con mi forma... para como no involucrarte en lo que estaba sucediendo, como para distraer la atención. Exacto, para no... mostrar que no te interesaba eso. Exactamente. Pero en el fondo, al final, el Señor siempre tiene una opción, una forma de llamarnos la atención. Me acuerdo que los temas estuvieron tan profundos y tan interesantes que en ese momento sentí que algo adentro se movió una pieza, como dicen, algo sucedió. Y me dejaron invitado para el otro día, al sábado de la mañana, al culto. Y yo dije, ya, voy a ir, sí, ya estamos aquí, ya por caerle bien a la gente, sí, porque mucha gente no me conocía, había gente nueva después de muchos años, un pastor nuevo, entonces todas esas cosas. Yo dije, ya, vamos a probar la oportunidad. Y yo que recuerde, al otro día fui tempranito, llegué a la hora para poder participar del programa de la iglesia. Y desde que tengo memoria, jamás he vuelto a faltar a ir a la iglesia. Bueno, Cristian, yo te agradezco mucho que hayas compartido tu historia con nosotros, porque sin duda
hay otras personas que están pasando situaciones similares, Sí, por supuesto. jóvenes que, bueno, están viviendo situaciones difíciles, familia, padres de familia que ven que sus hijos van por caminos equivocados y quieren rescatarlos. Creo que tú dijiste algunas cosas muy importantes, yo quería resaltarlas. La oración intercesora, la oración Sí, de una por mamá, de un papá, de una hermana. Creo que el poder de Dios se manifestó claramente en tu vida y te rescató de ese lugar. La oración, el poder de Dios, se manifiesta en las personas. Cuando nosotros oramos, cuando buscamos el camino de Dios, vamos a ver cómo el Señor opera en nuestros corazones. Es por eso, queridos, que yo les invito a buscar a Dios. Si necesitas reencontrarte con Dios o contigo, conocer lo que está sucediendo, pídele a Dios que te muestre el camino verdadero. Lo puedes conocer también a través del estudio de su palabra. Es por eso que te ofrecemos en forma gratuita una guía de estudio bíblico que en este momento está apareciendo en la pantalla y también está el teléfono para que tú llames ahora mismo, la pidas cuanto antes y la vamos a enviar totalmente gratuita. Nosotros nos volvemos a encontrar en un próximo capítulo de Huellas del Maestro. Muchas gracias por tu sintonía, que Dios te bendiga. Huellas del Maestro.